Mi tema de hoy entonces, enemigos de la cruz. Porque la cruz es el centro de nuestra fe, pero también es el centro del corazón de Dios. No hay nada que apasione tanto a Dios que la cruz de su Hijo Jesús. No hay otra cosa que quiebre el corazón de un padre tan profundamente, tan severamente, que cuando ve a su hijo cruzar por una cruz. El Padre, al igual que Jesús, sufrió juntamente con él ese dolor horripilante. Y por eso Dios, el Padre, jamás olvidará la cruz. Y nosotros tampoco la podemos olvidar. Si la cruz es el centro para Dios, debe ser el centro para nosotros. Porque cuando nosotros estamos delante de la cruz, no hay otro lugar para el cual mirar. Fue allí donde el carpintero de Nazaret, después de 3 años de pausa, retomó su oficio como artesano de madera y en una viga, con su propia vida, esculpió nuestra salvación. Pablo dijo lo siguiente, estando en una cruz. Y digo esto porque él se encontraba en un calabozo, porque él se encontraba en una cárcel. Filipenses capítulo 3, versículo 18 dice, por ahí andan muchos, de los cuales ya les he dicho muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, ¿dice Pablo que son pocos o dice Pablo que son muchos? Muchos. Y le está escribiendo a una iglesia que está en Filipos. Y en esa iglesia hay unas personas a quien Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo rotula de esta forma, enemigos de la cruz. Y para poder comprender qué significa ser enemigo de la cruz, tengo que entender algo. Tengo que comprender las dos caras de la cruz, los dos lados de la cruz, las dos expresiones o las dos naturalezas de la cruz. Y me quiero referir a la primera de esas expresiones, de esa naturaleza, y es la naturaleza sustitutiva de la cruz. ¿Qué significa? Pues que Jesús en la cruz tomó nuestro lugar. Él se hizo maldición por nosotros. Él tomó nuestras aflicciones. Él sanó nuestras enfermedades. Él tomó nuestro castigo. Él bebió la copa de la ira de Dios. Se hizo pecado por nosotros. Por eso Él es nuestro sustituto. Y esa es la primera expresión de la cruz. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, al ser nuestro sustituto, nosotros somos perdonados, redimidos, sanados, liberados, rescatados, hijos de Dios. Y al decir esto, ¿cuántos de ustedes se alegran? Al decirle que usted es hijo de Dios, que usted es perdonado, que usted es redimido. ¿Por qué? Porque precisamente esta parte de la cruz no tiene enemigos. A nadie le ofende que le digan que Jesús fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Este lado de la cruz no es ofensivo, no genera contradictores ni opositores, pero todo se complica en un sentido cuando leemos porciones como la de Mateo 16:24, donde el Señor le dijo a sus discípulos, ¿cuántos aquí son discípulos del Señor? Entonces eso que el Señor le dijo a ellos nos dice a nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. O sea, la primera fue la cruz de Cristo y todos celebramos que Él fue nuestro sustituto y que murió por nosotros. Pero la segunda es la cruz que yo debo tomar. Eso me muestra la naturaleza identificativa de la cruz. Y esa es la parte donde muchos son enemigos de la cruz.
Porque nos gusta mucho que Jesús hubiese ido a la cruz, pero cuando soy yo llamado a la cruz, rehúso, repelo, me opongo. Y aparentemente estas dos verdades son contradictorias. Estas dos naturalezas, la naturaleza sustitutiva y la naturaleza identificativa. Parece como dos verdades en conflicto. Porque en un sentido, la naturaleza sustitutiva nos libera del sufrimiento, pero la naturaleza identificativa nos llama al sufrimiento, nos acerca al sufrimiento. Y con razón, muchas porciones de la Biblia muestran que es un privilegio participar no solamente de los beneficios de la cruz, sino también del padecimiento de Jesús. Primera de Pedro 2:21, me gusta como este versículo muestra los dos lados de la cruz de la que hoy les estoy hablando. Porque dice, para esto ustedes fueron llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Eso qué es? ¿Sustitutivo o identificativo? Sustitutivo. Cristo tomó nuestro lugar. Pero dice, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué es eso? Identificativo. Jesús es nuestro modelo a seguir. Y si Él fue a la cruz, nosotros en momentos de nuestro caminar espiritual también tendremos que ser llevados a la cruz del Calvario. Y esa es la parte que gesta enemistad en algunos creyentes. Ningún creyente es enemigo del lado sustitutivo de la cruz. Todos somos amigos de esa parte de la cruz. Pero algunos se constituyen en enemigos de la cruz cuando son invitados por Jesús a sufrir y a padecer juntamente con Él. Y yo sé, a todos nos desagrada sufrir. ¿A alguien acá le gusta sufrir? A ninguno. Es más, Jesús en su humanidad le pidió al Padre, si quieres pasa de mí esta copa. A lo cual el Padre, ¿qué le dijo? No. Y hay momentos donde yo le he dicho, Señor, no quiero pasar por eso. Señor, me duele el alma. Señor, no quiero sufrir. Y el Señor me dice, no. Porque no hay resurrección sin que primero haya crucifixión. Y muchos quieren Pentecostés sin haber experimentado la pasión de la cruz. Por eso insisto, tu vida no va a terminar en un capítulo de la cruz, de sufrimiento, de dolor. No, terminaremos en resurrección. Dígale eso a la persona que está al lado, terminaremos en resurrección. Pero tal vez hay personas en esta mañana que, como yo, están cruzando la cruz y rehusamos o somos renuentes. Y en ese momento, cuidado, porque es la exhortación del Señor en esta mañana. No te conviertas en un enemigo de la cruz. Porque un enemigo de la cruz es aquel que ve la cruz como un buen camino para que Jesús marche por él, pero no para que yo marche por él. Quiero los beneficios de la cruz, pero no los compromisos de la cruz. Estoy ansioso de experimentar las respuestas, el poder, la resurrección de Dios en mi vida, pero soy incapaz de conocer a Jesús íntimamente en lo más profundo de su corazón cuando Él sufre. Porque sabe, no hay nada que nos haga más cercano a otra persona que cruzar el medio del dolor con ella. Por ejemplo, los matrimonios o en general cualquier relación, amistad, hermanos, familia. ¿Se ha dado cuenta que cuando dos personas cruzan por una prueba, cuando cruzan el medio del dolor, Tatiana, se vuelven más íntimas? Cuando yo le abro mi corazón a alguien y le dejo saber cuál es mi dolor, cuál es mi quebranto, eso nos hace más cercanos. Y eso pasa con Jesús. Y algunos se están privando de tener una intimidad tan profunda en el sufrimiento,
porque están rehusando la cruz. No hay nada que fortalezca más una relación que sufrir juntos, que pasar por tiempos difíciles juntos. Así que cuando usted le dice, Señor, yo quiero conocerte más profundamente, el Señor responde llevándote a la cruz. Ahora, puede que algunos de nosotros seamos como Barrabás, uno de los personajes de la cruz. Mateo 27-26 dice lo siguiente, que mientras Jesús estaba siendo azotado para después ser crucificado, ¿qué le pasaba a Barrabás? Lo estaban soltando, liberando. Y me pregunto, ¿será que nosotros guardamos en nuestra conducta cierta similitud con Barrabás? ¿Queremos ser liberados de la cruz y que Jesús lleve la cruz? Porque eso es solamente apegarnos a la naturaleza sustitutiva y despreciar el privilegio que tenemos de sufrir en la cruz juntamente con Él. Barrabás fue liberado ese día gracias a la cruz de Cristo, pero Jesús fue anclado a esa cruz. Y tal vez hay algunos aquí que sienten eso, que Dios los ha anclado a una cruz. Y quiero preguntarte, ¿a quién te pareces más? ¿A Barrabás, el que fue liberado, o a Jesús, el crucificado? Porque nosotros decimos, Señor, quiero parecerme a ti. Y no voy a poderme parecer a Jesús si no aprendo a ser amigo de la cruz. Por eso Pablo también dijo en Filipenses 3:10, quiero conocerle a Él, quiero conocer el poder de la resurrección, pero también participar de sus padecimientos. Y tal vez es algo que a usted no se lo habían dicho, pero como cristianos somos llamados a participar de los padecimientos de Cristo. Jesús lo dijo de esta forma, en el mundo tendréis, es una promesa, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y es que nuestra carne es como Barrabás. Está encantada con la idea de que somos libres de la cruz para hacer lo que queramos. Por eso es que personas como Barrabás dicen, todo me es lícito, pero se le olvida decir la otra parte del versículo, no todo me conviene. En cambio, los amigos de la cruz, ¿cuántos quieren ser amigos de la cruz? Han decidido voluntariamente crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos. Gálatas 5:24 dice así, los que son de Cristo han crucificado, han ido a la cruz y allí han dejado clavadas sus pasiones y sus deseos. Barrabás no. Los amigos de la cruz celebran lo que Jesús hizo en la cruz, pero estamos dispuestos a caminar con Él en la cruz. Sabemos que la verdad nos ha hecho libres, pero no libres para seguir pecando, sino libres para ya no seguir pecando. Porque sabe, alguien no se da cuenta de lo esclavo que es de un pecado hasta que lo intenta dejar. Porque el pecado le genera cierta complacencia a la carne. Y mientras la carne disfruta del pecado, se deleita. Pero el día que usted quiere abandonar ese pecado, se da cuenta que usted es un esclavo de ese pecado, porque no lo logra abandonar. Y por eso vamos a la cruz, para dejar en la cruz nuestras pasiones, para dejar en la cruz nuestros pecados, nuestros vacíos, nuestras adicciones, nuestro dolor, y para conocer íntimamente, en profundidad, el corazón sufriente de Cristo. Los enemigos de la cruz pierden este vínculo, pierden esta oportunidad, porque los enemigos de la cruz solo piensan en lo terrenal y por eso nunca experimentan resurrección. Ahora, yo sé que hay verdades del evangelio que no son tan agradables de escuchar como esta. Hay verdades estimulantes que nos alivian el corazón, pero hay otras verdades que son difíciles de soportar, pero a que la postre
forman el carácter de Cristo en nosotros. Por ejemplo, ¿qué nos dijo el Señor este año como iglesia? Que procesaría nuestros corazones. Eso no es algo que despierte muchos amenes. Alguien me dijo, pero el otro año sí toca como que, como que fructifiquemos, como que prosperemos. Bueno, pues lo que el Señor diga. Pero lo que yo sí he visto en carne propia es que Dios ha decidido procesar nuestro corazón. Éxodo 12, versículos del 8 al 10, habla de la instrucción que Dios le dio al pueblo en relación a comer el cordero. Y es cierto, hay partes del cordero que son ricas, pero hay otras partes que no son deleitosas al paladar. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura y hierbas que amargas se las comerán. Eso dice el Señor. Y ninguna cosa comeréis cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, uy, qué delicia, entrañas de cordero. Y se las tenían que comer. Versículo 10, ninguna cosa dejarán. ¿Qué tenían que dejar? Nada. Debían comerse todo, lo amargo, las entrañas, la repugnancia. Porque hay cosas que son deliciosas del evangelio, pero hay otras que son difíciles de pasar. Y el Señor dice, es necesario que coman juntas. Usualmente hay predicadores que buscan seguidores o simpatizantes solamente mostrando un lado de la cruz. Pero bíblicamente tenemos que presentar el doble panorama. Por eso es que lamentablemente cuando una cruz viene a nuestra vida, algunos toman malas decisiones. Juan capítulo 6, versículo 66. Desde aquel día, muchos de sus discípulos ya no anduvieron con él. ¿Desde qué día? Desde el día en que una cruz vino a sus vidas. Esos discípulos estaban ofendidos con Jesús por su mensaje, porque Jesús les dijo, ustedes me siguen porque yo les doy pan. Si yo les quito el pan, ustedes me abandonan. Y efectivamente eso pasó. Una verdad difícil de digerir. Y esto me hace acordar de algo que compartí ayer en la oración. Orfa, Ruth, dos mujeres que estaban caminando con Noemí. Pero Ruth caminó lealmente cuando Noemí estaba siendo crucificada. Mientras que Orfa, al ver que Noemí está siendo crucificada, volvió atrás. Por eso Jesús dijo, ustedes son mis discípulos, los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Porque es fácil abandonar a alguien cuando está en la cruz. Porque es fácil abandonar a Noemí cuando está siendo procesada por Jesús. Y ahí se conocerá quién es Ruth. Y ahí se conocerá quién es Orfa. Sin embargo, ¿qué pasó con Noemí? Por su lealtad, o qué pasó más bien con Ruth, por su lealtad a Noemí, ella conoció a Booz, un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, se casaron y ella le dio un nieto a Noemí, quien fue un instrumento que Dios usó para restaurar su alma. Fue resucitada después de la cruz del Calvario. Y es que cuando dos personas se aman, están dispuestas a hacer todo juntas, incluso a comerse las entrañas del cordero, incluso lo difícil, incluso lo doloroso. Y durante más de 2000 años, Jesús y su esposa han sufrido violencia, persecuciones, agresiones, pero al final, hasta hoy, permanecen. Porque, insisto, cuando enfrentamos la cruz, desarrollamos una íntima y profunda comunión con Jesús, de lo cual están privados los querubines, los serafines
y los enemigos de la cruz. Hay matrimonios que se restauran en medio de un dolor. Porque cuando una cruz viene sobre ellos, experimentan los verdaderos sentimientos y las más honestas intenciones de su corazón. Dios en la cruz estaba siendo un padre para Jesús y Jesús estaba siendo un verdadero hijo para su padre. Así que ¿cómo debe ser la verdadera paternidad? Mira la cruz. Allí estuvo el padre fiel al lado de su hijo, acompañándolo, atravesando el sufrimiento para a la postre darle una gran resurrección. Sin embargo, hay otro gran enemigo de la cruz. ¿Quién es? Satanás, el acusador. Y ese acusador te va a decir cosas cuando tú estás cruzando en la cruz, cuando tú estás pasando por la cruz. Te va a decir cosas como: tu padre es un abusivo, tu padre Dios es un opresor, tu padre es un tirano. ¿Cómo te está llevando a la cruz para hacerte sufrir de esa manera? No es justo, no lo mereces. Y quiero exponer estas verdades porque son voces diabólicas que tienen como propósito que usted rehúse la cruz, que usted se niegue a la voluntad del Padre y que no siga las pisadas de Jesús, quien dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando usted escucha las mentiras del acusador, se destruyen muchas relaciones. Y la principal de ellas, la más atacada, la relación con Dios. Por eso hay muchos creyentes hoy que su relación con Dios es una relación de decepción, de frustración, que tienen amargado el corazón. Y por eso es importante venir a ser ministrado. Yo soy el primero que voy a estar sentado allí para ser ministrado en este congreso. Necesito reparar, sanar mi corazón y por ende mi relación con Dios y mi relación con otros. Y es que el acusador siempre va a venir a ofrecerle a usted un camino más fácil y más rápido. Por ejemplo, Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 8. Usted sabe que Jesús vino a salvar la humanidad en la cruz. Pero aquí veo al diablo diciéndole: mira, Jesús, hagamos esto más rápido y menos doloroso. No tienes que ir a la cruz. ¿Sabes qué? Adórame, póstrate y yo te daré todos estos reinos porque a mí me han sido dados. ¿Y cómo respondió Jesús? Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. ¿Cómo responde usted cuando la tentación viene de esta manera? Con esta invitación: Omar, te voy a quitar la cruz, solamente adórame. Deja de adorar a tu Dios, pon tu adoración, tus afectos hacia mí, hacia un pecado, hacia una persona que toma el lugar de Dios. ¿Cómo respondió Jesús en la cruz? Él dijo: me quedo con mi Padre. Decido ser leal a la cruz que Él tiene por delante mío. Abrazo la cruz aunque el dolor me atraviese el alma. Por eso digo, la cruz no es una de esas enseñanzas que se recibe en un aula de seminario bíblico. Más bien se recibe en el laboratorio de la vida. Y debemos entender que ninguno de nosotros se identificará 100% con lo que sufrió Jesús en la cruz del Calvario. No tenemos esa capacidad. Quizás estemos cruzando el 10 o el 20% de lo que Él sufrió. Y el resto se atribuye a nuestras malas decisiones, a nuestros pecados, a dejar que el corazón coja rumbo aparte del espíritu. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de Pablo? Que Pablo tenía un aguijoncito, pero Jesús tuvo una corona de espinas y de aguijones que le atravesó la cabeza. O sea que no es comparable. Y Jesús puede entender tu aguijón, porque Él es un hombre experimentado en quebrantos y en dolores.
quiero responder la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer con la cruz? Y la respuesta me la da Hebreos 12:2. Cuando estás siendo llevado a la cruz, ¿qué tienes que hacer? La Biblia dice, soporte la cruz. No puede evadirla. No puede hacerle quite. No puede hacer un trueque, un cambalache. No, sopórtela. La Biblia dice, fijemos la mirada en Jesús, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. No sé esta versión cómo lo está diciendo, pero dice, él sufrió la cruz. Soporte la cruz. Cargue la cruz. Pero mientras estamos en la cruz, ¿qué hacer con las promesas que Dios nos ha dado? Promesas de restauración, promesas de sanidad, promesas de libertad, promesas de resurrección. Usted soporta la cruz y escúcheme, sostiene las promesas. No deje que las promesas se mueran mientras usted está pasando por la cruz. Toda la Biblia, desde porciones que usted lee en el Antiguo Testamento, tienen cumplimiento en Jesús. Salmo 91, versículos 14 al 16. Quiero darles una perspectiva de este salmo, pero mirando a la cruz, para hacer un ejercicio con ustedes en ese sentido. Este salmo dice así, y quiero que piense en que Dios está hablando de su Hijo mientras éste está en la cruz. Y Dios el Padre dice lo siguiente: por cuanto en mí Él ha puesto su amor, yo también lo libraré. Diga conmigo, lo libraré. Dice el Señor, yo lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por supuesto que esta porción se puede ver a los ojos de la cruz y de lo que estaba pasando en la relación entre el Padre y el Hijo en aquel madero. Pero una persona enemiga de la cruz, una persona que no discierne el cuadro completo, una persona natural, puede decir, pues Dios el Padre ni lo libró, ni lo respondió, ni estuvo con él y ni lo salvó de la muerte de la cruz. ¿Sí o no? Una persona que pueda ver ese cuadro de la cruz desde su perspectiva humana, considerando esas promesas, diría, el Señor le falló. Y quiero decir esto porque algunas personas sienten eso. El Señor me falló. El Señor me falló en el llamado que me dio. El Señor me falló en la persona que puso para que me conectara con ella. El Señor me falló en un empleo, en una empresa, en una decisión. Pero cuando vemos todo esto a través de los ojos del Padre y a través de la cruz, nos damos cuenta de algo. Es cierto, el Señor no fue liberado de la muerte en la cruz porque el Padre quería liberarlo de algo mayor. El Padre escogió liberarlo de la tumba, de la muerte y del infierno. Y es que hay cosas cuando pasamos por la cruz que no tendremos una comprensión de lo que Dios hizo estando aquí en la tierra, sino que se tiene que ver desde una perspectiva de la eternidad. Por ejemplo, David. Lo que dijo David fue cosas que muchos años después, Jesús repitió. ¿Quién iba a creer que la cruz de David sería un motivo para fortalecer a Jesús en la cruz del Calvario? Gente que te ve a ti pasar por la cruz puede fortalecer su fe cuando se da cuenta de lo que tienes adentro. Es cierto, alguien puede decir, pareciera que el Padre no le respondió a Jesús en la cruz, pero le respondió al sacarlo del infierno. Es más, Jesús mismo, para identificarse con nosotros, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y algunos se sienten hoy así, algunos nos sentimos hoy así. Pero es evidente desde la perspectiva de la cruz que el Espíritu Santo estaba en Jesús ayudándolo a terminar su carrera
para cumplir plenamente la voluntad de Dios. Otros pueden decir, ese salmo dice que él tendría largura de años, solo tuvo 33. Naturalmente sí, pero Dios lo resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre y vive por los siglos de los siglos. La perspectiva es eterna. Tu prueba puede ser feroz, pero examina bien cómo estás respondiendo. Busca responder como Jesús lo hizo, porque esa es la naturaleza identificativa de la cruz. Si el Señor no responde en este momento presente, es porque tiene planeado liberarte de algo más grande. Pero eso sí, soporta la cruz y nunca sueltes sus promesas. Moriremos como corderos, pero resucitaremos como leones. Pongámonos en pie. Señor, en esta mañana presentamos nuestro corazón delante de ti. Y yo quiero que se acerque a Jesús. O si no, acérquete a Jesús y derrama tu corazón delante de él. Este tiempo le pertenece a usted y a Jesús. Asegúrese de que este tiempo no se lo quite nada ni nadie. Jesús está delante suyo. Y quiero que usted le hable acerca de la cruz por la cual usted está pasando, por la cual usted está cruzando. Señor, enséñame a responder desde la cruz como tú respondiste. Enséñame, Señor, a aceptar la voluntad de Dios en mi vida, que es buena, agradable, perfecta, pero no siempre es fácil de pasar. A veces parece saber amargo, a veces parece saber a entrañas, a inmundicia. Duele, Señor. Pero es tu voluntad. Y la acepto. Y doblego mi carne. Esa carne que se rehúsa muchas veces como Barrabás. Esa carne que quiere estar libre para hacer lo que se le antoja. Enséñame a ir a la cruz. Enséñame a identificarme contigo, no solamente en las victorias, en los triunfos, en las conquistas, sino también en las pérdidas. En esos episodios donde sentimos que el alma se desgarra por completo. Enséñame a responder como tú esperas que yo responda, Jesús. Enséñame a no solamente vivir bajo los beneficios de la cruz, sino también bajo el compromiso de esa cruz. Y gracias por esa invitación tuya a tu iglesia a identificarnos con tus llagas, a identificarnos con tus heridas y a conocerte de la forma más profunda que nadie más te puede conocer, que es el dolor. Te dolió ir a ese madero y a mí me está doliendo ir a esa cruz, pero eso nos está haciendo más íntimos. Eso me está mostrando lo que duele en tu corazón, lo que pesa en tu corazón, lo que hace sufrir tu corazón. Y te pido en el nombre de Jesús que el poder del Espíritu Santo, así como vino sobre Jesús para que Él soportara la cruz, nos capacite en esta mañana para que cada uno de nosotros soporte la cruz. Y al soportar la cruz, no soltamos las promesas, sino que seguimos con nuestros ojos
puestos en Jesús, el autor, el consumador, porque tú no mientes. Porque si tú dijiste lo libraré, lo glorificaré, le responderé, le daré largura de días, así será. Porque tú no eres hombre para que mienta. Ayúdame a ver las cosas desde la perspectiva tuya, desde la perspectiva de la cruz. Y ayúdame, Señor, a entender y comprender que después de la cruz viene una gran resurrección. Señor, resucítame, resucítame, resucita las áreas rotas, resucita las áreas quebradas, resucita las áreas que comprometí. Resucita, Señor, el ánimo, la fe, la confianza, el gozo. Resucita el deseo de volver a entregarse a un sueño que tú has puesto en el corazón. Resucítanos, Señor, en el nombre de Jesús.